Listo. Hola a todos. Para esta actividad expositiva del módulo 5, el cual consiste sobre la ejecución de sentencia, incidentes y recursos, hablaremos sobre la repetición del acto reclamado, la suspensión del acto reclamado, el exceso o defecto en la suspensión y la inejecución de sentencia. Somos el grupo 501 y está conformado por su servidora, Karen Montserrat Mendoza Santiago. Juan Ariadna Salazar Angulo. Y Sartillo Acevedo Ángel Guadalupe. Bueno, como introducción tenemos que en el transcurso del presente diplomado en materia constitucional y prácticas de amparo, hemos visto sobre el procedimiento del juicio de amparo y demás temas que devienen de este, por lo que respecto a este último módulo, el cual versa sobre la ejecución de la sentencia y del juicio de garantías, así como los recursos e incidentes que pueden derivar de dicha ejecutoria, abordaremos algunos de esos temas para entender más sobre la constitucionalidad del derecho mexicano y de las prácticas que se llevan a cabo para lograr que dentro de dicho sistema jurídico se garantice la mayor protección a los derechos humanos de los mexicanos. Ahora bien, podemos decir que una vez que el tribunal colegiado emite una sentencia después de haber valorado las diversas pruebas del asunto que fuera, así como lo que se haya alegado en el juicio de garantías, se tiene por terminado dicho juicio, misma que será notificado, mismo acto que será notificado a las partes que intervinieron, como lo es el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado si fuera el caso, y el Ministerio Público. Ay, siguiente, porfis. Con la finalidad de darles a conocer que se ha concluido el juicio y que se tiene una resolución. Esta última se encuentra en el cuerpo de la sentencia en la parte que dice puntos resolutivos. En ese entendido, en los puntos resolutivos, la autoridad competente para emitir la resolución que se le confiere toma la decisión de los efectos que tendrá la sentencia del juicio de garantías. Es decir, dicha declaración puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada por una autoridad pública, mejor conocido como acto reclamado. Cabe precisar que dichos resolutivos van relacionados con la parte medular de la sentencia, los considerandos, donde se encuentra la motivación y fundamentación para llegar a esa declaración, los cuales se conocen mejor como argumentos lógico-jurídicos hechos por parte de la autoridad que resuelve. En consecuencia, los efectos en que puede dictarse la sentencia del juicio de garantías depende mucho de todo lo aportado y alegado durante la misma. Si se resuelve de fondo, se puede declarar la constitucionalidad del acto reclamado. Es decir, se considera que el acto reclamado no violenta los derechos humanos de las personas quejosas. Y se lee con la leyenda que coloquialmente dice, la justicia de la Unión no ampara ni protege, y el nombre o denominación del quejoso, por otra parte se puede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, es decir, se considera que el acto reclamado violenta los derechos humanos de las personas quejosas y por ello se suspenden sus efectos jurídicos, la cual se lee con la leyenda que se dice, la justicia de la Unión ampara y protege y el nombre o denominación del quejoso. A continuación, mi compañera Ari va a exponerle sobre la repetición del acto reclamado. En materia de amparo, la repetición del acto reclamado puede entenderse como la conducta relativa del acto reclamado por la autoridad responsable después de la sentencia que declare su inconstitucionalidad. Es decir, es una forma de incumplimiento de las sentencias ejecutoriadas de amparo. La repetición del acto reclamado puede ser denunciada a través de los mecanismos, requisitos, supuestos y recursos que previenen en los artículos 199 y 200 de la Ley Amparo en vigor. No obstante, estos numerales no abordan qué consideraciones deben tomar en cuenta el juzgador de amparo para poder determinar la existencia de la repetición del acto reclamado. Este se debe citar en dichos numerales. Artículo 199.
La repartición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá el informe que deberá rendir dentro del plazo de 3 días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará la resolución dentro de los 3 días siguientes. Si ésta fuera de sentido de que existe la repetición del acto reclamado, ordenará la revisión de los siguientes días. Referente al Tribunal Colegiado del Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo en lo aplicable de lo establecido en el artículo 193 de esta ley. Artículo 200. Recibidos los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinará a la brevedad posible si existe o no la petición de este acto reclamado. En primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado del Circuito y procederá a separar de su cargo el titular de autoridades responsables, así como consignarlo ante el juez de distrito por el delito que corresponda. Si no hubiera repartición o habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos del acto repetitivo ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta hará la declaración correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió. En este entendido, a continuación se analizarán las reglas que establece dicha fundamentación sobre el incidente de repartición del acto reclamado, a saber, que la repartición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días ante el órgano jurisdiccional que reconoció el amparo y solicitará el informe a la autoridad responsable. Asimismo, el órgano de amparo dictará la resolución que, si fuera en el sentido de que existe una repetición del acto reclamado, de los autos del Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte. Si quedara sin efectos del acto repetitivo, ello no exime a la autoridad responsable de lo que implica, si actuó dolosamente, a repetir este acto, pero será atenuante en la aplicación de una sanción penal. De la misma manera que recibidos los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinará si existe o no una repetición de este acto. En el primer caso, se tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado y procederá a separar a su cargo el titular de la autoridad responsable, así como consignarlo ante el juez de distrito por el delito que corresponda, y que si no hubiera repetición, hará una declaratoria correspondiente que devolverá a los autos al órgano jurisdiccional quien los emitió. Asimismo, cabe destacar que en la ejecutoria de contradicción de tesis 337 del año 2013, se tornó al incidente de la repetición del acto reclamado al Tribunal Pleno sostuvo lo siguiente: A, que el artículo 107, fracción 16 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la Suprema Corte de Justicia a evaluar dos objetos diversos. Uno, la existencia de la repetición del acto reclamado, como lo mencionábamos anteriormente, y dos, la conducta de la autoridad. La denuncia de repartición del acto reclamado es un instrumento que otorga a los justiciables de la posibilidad de lograr la preservación de la protección constitucional otorgada a favor. Y la repetición del acto reclamado requiere como presupuesto indispensable la existencia de una sentencia que conceda la protección federal y que con posterioridad a que causa ejecutoria se emita un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de los derechos fundamentales por las que se estimó inconstitucional el acto reclamado en el juicio de amparo. De igual forma, el interés primordial tutelado del juicio de amparo en relación con el cumplimiento de las sentencias protectoras radica en la restitución del quejoso
en el goce del derecho individual violado. Y la denuncia de la repetición del acto reclamado es una incidencia procesal que busca constar si se ha frustrado la protección constitucional que fue otorgada en una sentencia que ha sido ejecutoriada. Y para determinar si existe una repetición del acto reclamado ante el tribunal, debe velar por el respeto del valor de la cosa juzgada en el juicio constitucional y garantizar que esté siendo socavada en el acto denunciado como reiterativo, pues es la etapa de ejecución cuando la cosa juzgada proyecta sus efectos, es decir, pretende salvaguardar que una ejecutoriada de constitucional sea burlada con repetición de este acto reclamado. De igual manera, el núcleo esencial o aspecto principal en la que destaca esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que refiere exactamente las mismas violaciones de derechos fundamentales que fueron declarados inconstitucionales en la sentencia de amparo. Esto es, que la autoridad responsable emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido de afectación del declarado inconstitucional. Y conforme a la legislación, de la manera, la configuración de la hipótesis de la repetición del acto reclamado exige confrontar el acto analizando en la sentencia de amparo con el diverso acto que se estima relativo, para determinar si entre ambos existe la similitud que permita determinar que la autoridad responsable, desconociendo el principio de la cosa juzgada y la eficacia vinculatoria de los fallos constitucionales, reitera la misma conducta que ha sido declarada violatoria de los derechos humanos de la parte quejosa. Como dato importante a saber, si la autoridad responsable deja sin efecto al acto repetitivo, ello no le exime de la responsabilidad si lo actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de una sanción penal. Y mi compañera les explicará sobre la suspensión del acto reclamado. Por lo que respecta a la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías, para que un instrumento como tal cumpla con la finalidad de proteger los derechos humanos, es necesario que exista una herramienta u medida que ayude a conservar la materia de la controversia y que al mismo tiempo evite que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la detención del acto reclamado, de manera que, si éste no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que detenga temporalmente o que se paralicen sus consecuencias o resultados y que se evite su realización. El objeto de la suspensión es conservar la materia del juicio de amparo y por ello no compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo del juicio constitucional. La suspensión en el amparo procede de dos formas: de oficio o a petición de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en el que el juez la decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación, cuya procedencia a priorística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guarda, hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y, de concederse, surte los mismos efectos que la provisional, hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelva el amparo en lo principal. Su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo, que pone fin
a la primera instancia del juicio constitucional. A continuación, mi compañero Ángel les hablará sobre el exceso o defecto en la suspensión. Bien, el exceso o defecto de la suspensión es la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Es una medida cautelar cuyo propósito es evitar que se cause un perjuicio irreparable al quejoso mientras se resuelve el fondo del asunto. Esta figura se encuentra regulada en los artículos 125 al 158 de la Ley de Amparo y debe otorgarse bajo ciertos principios como proporcionalidad, legalidad y razonabilidad. No obstante, en la práctica pueden presentarse errores en su concesión o denegación, lo que da lugar a dos problemáticas. Uno sería el exceso en la suspensión. Este escenario ocurre cuando la suspensión concedida va más allá de lo necesario o permitido, ya sea porque protege más de lo debido al quejoso, interfiere con el interés público o afecta a terceros sin justificación legal. Un ejemplo sería la suspensión de actos no reclamados. Si el juez suspende un acto que no fue solicitado expresamente en la demanda de amparo. Otro ejemplo sería la afectación al interés público cuando se concede la suspensión contra normas o actos de carácter general que benefician a la colectividad, mm, entre otras. Una de las consecuencias sería la revocación por vía del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable o el tercero interesado. Riesgo de responsabilidad para el juez que haya concedido la suspensión de manera indebida. Posible violación al principio de seguridad jurídica, perdón, ya que una suspensión excesiva puede generar incertidumbre en el cumplimiento de actos administrativos o judiciales. Defecto de la suspensión. Esta se presenta cuando la suspensión es insuficiente o mal otorgada, lo que deja al quejoso en estado de indefensión o sin protección efectiva contra el acto reclamado. Un ejemplo del efecto del defecto en la suspensión es suspensión parcial del acto reclamado. Si la suspensión no abarca todos los efectos del acto que causan perjuicio al quejoso, y la restricción excesiva en la suspensión, cuando el juez impone condiciones que hacen ineficaz la protección, como exigir garantías desproporcionadas. Falta de fundamentación o motivación adecuada. Si el juez niega la suspensión sin explicar correctamente por qué el acto reclamado no es susceptible de suspensión. Negación de suspensión cuando procede por regla general, como en los casos de actos privativos de la libertad, excepto delitos graves, donde la suspensión suele proceder automáticamente, y suspensión tardía, si el juez demora en conceder la suspensión, permitiendo que el acto reclamado se ejecute antes de que el quejoso pueda obtener protección efectiva. Sus consecuencias del defecto en la suspensión serían perjuicio irreparable del quejoso, quien puede sufrir daños materiales, jurídicos o personales por la falta de protección adecuada. Posibilidad de impugnación mediante recurso de queja para solicitar la corrección de la suspensión defectuosa. Responsabilidad del juez. En caso de que la deficiencia en la suspensión implique un acto de omisión grave y vulneración de acceso efectivo a la justicia, si la suspensión deficiente impide que el juicio de amparo cumpla su finalidad protectora. Asimismo, yo les hablaré de la inejecución de la sentencia. La inejecución de la sentencia en el juicio de amparo ocurre cuando la autoridad responsable no cumple total o parcialmente con la resolución dictada por el juez de amparo, es decir, cuando se niega a obedecer la orden de amparo o la cumple de manera deficiente. Esta situación se regula en los artículos 192 y 198 de la Ley de Amparo y puede derivar de las sanciones administrativas, multas e incluso en la destitución y consignación de la pena de los servidores públicos responsables. Asimismo, la inejecución de las sentencias se presenta cuando la autoridad responsable no cumple con el fallo del amparo dentro del plazo fijado o realiza actos evasivos para aparentar el cumplimiento, también ejecuta la sentencia de forma defectuosa o parcial, o incluso se rehúsa expresamente a cumplir con la resolución.
Cuando esto ocurre, el juicio de amparo pide eficacia, ya que la protección de los derechos humanos del quejoso se ve frustrada por la resistencia de la autoridad. El procedimiento ante inejecución de la sentencia es un requerimiento de cumplimiento. Cuando la sentencia de amparo ha quedado firme y la autoridad responsable no cumple con el plazo establecido, el órgano jurisdiccional podría requerir a la autoridad responsable para que cumpla en un nuevo plazo. Es decir, en este caso, el juez le dará un nuevo plazo a la autoridad para que se pueda cumplir con lo antes estipulado. Y de otra forma, también se pueden imponer las medidas de apremio como multas para obligar el cumplimiento. Y de igual forma, en caso del incumplimiento reiterado, se puede dar vista al Ministerio Público de la Federación. Y sobre el informe del cumplimiento, la autoridad responsable debe rendir un informe detallado sobre el cumplimiento de la sentencia. Si el juez considera que el cumplimiento es parcial o inadecuado, se podrá ordenar la corrección de la ejecución completa del fallo o iniciar un incidente por inejecución de la sentencia. Las consecuencias del incumplimiento podrían ser multas y responsabilidad administrativa. El juez puede imponer multas a la autoridad que incumpla con base en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Además, la autoridad puede ser sancionada administrativamente por la violación de derechos humanos y el abuso de autoridad si el incumplimiento persiste y se demuestra una negativa dolosa y reiterada. La Suprema Corte de Justicia puede ordenar la destitución del funcionario responsable, o dos, consignar penalmente por el delito de desacato, conforme en el artículo 267 de la Ley de Amparo, lo que puede derivar de una pena de prisión. En algunos casos en los que se configura la ejecución de sentencia pueden ser cuando un juez ordena la reinstalación de un trabajador despedido injustificadamente y la autoridad omite reinstalarlo, o cuando se concede el amparo para anular una ley constitucional y las autoridades siguen aplicándola. De igual forma, por ejemplo, si un juez de amparo ordena suspender el acto de privación de la libertad y la autoridad carcelaria no libera al quejoso. O por ejemplo, cuando se otorga al amparo contra un orden de embargo y la autoridad insiste en ejecutarla. De igual forma, resumiendo de lo que hemos hablado, el estudio de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo permite comprender su función esencial como un mecanismo de protección de los derechos humanos frente al acto de autoridades que pueden causar prejuicios irreparables. La repetición del acto reclamado, el exceso o el defecto de la suspensión o la inejecución de la sentencia son problemáticas que ponen en riesgo la eficacia del juicio de amparo y la tutela efectiva de los derechos fundamentales. La repartición del acto reclamado constituye la vulnerabilización grave del principio de la cosa juzgada y a la seguridad jurídica, ya que implica la reiteración de un acto previamente declarado inconstitucional. La suspensión del acto reclamado, por su parte, es una herramienta cautelar clave que busca evitar daños. Igual son irreparables mientras que se resuelve el fondo del asunto, pero su aplicación debe ser proporcional y razonada para evitar excesos o deficiencias que comprometan la impartición de esta justicia. Finalmente, la inejecución de la sentencia representa una de las mayores amenazas para la efectividad del juicio de amparo, pues el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de las autoridades responsables pueden derivar en sanciones, incluyendo destituciones y consignaciones penales. En este contexto, el adecuado cumplimiento de las sanciones de amparo es fundamental para garantizar el respeto del Estado de Derecho y la protección real y efectiva de los derechos fundamentales. Aquí les dejamos nuestras referencias bibliográficas y esto sería todo por parte de nuestro equipo. Gracias.